Buenas noches a este espacio de Guairuro. Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre público, un tema raro. ¿Qué es el público? ¿A qué nos referimos con público? Pues hoy vamos a hablar sobre público. Yo soy artista escénico y venimos aquí circulando la palabra. El día de hoy analizaremos, circularemos, jugaremos con la palabra público. ¿Qué es el público? Lo público. Interesante. Depende del artículo, nos podemos ir por distintos lados. ¿Qué piensan ustedes entonces? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por público? Muy bien. Desde el arte escénico, el público es muy importante. Claro. O sea, los artistas necesitamos del público. Y es más, ustedes, al estar ahí viendo conectados a este enlace, se vuelven el público que yo no tengo como artista escénico, que ya no ejerzo. Entonces, sí, ¿cuál es entonces tu relación con esa palabra? Si estás ahí como público, ¿qué es el público? Hoy jugamos con la palabra, ¿sí? Se trata de lo que ustedes crean, compartirlo, y yo también voy a compartir lo que pienso, lo que he curioseado, y así circulamos la palabra público. Entonces compartimos los conceptos y nos podemos llevar nuevas ideas o de construir lo que pensábamos. Construir nuevas ideas y de pronto tener una sociedad post pandemia nueva. En este espacio entonces hoy vamos a hablar sobre público. ¿Qué será lo público, no? Bien. He estado pensando, meditando acerca del público y quería no solamente enfocarlo en el arte escénico, sino también darle un sentido social. Imagino que hay personas que no son artistas, que no piensan en el público, en las personas como un público, como ese receptor de nuestro arte. Siempre que haya un artista, pensamos en que debe haber alguien que lo consuma, que lo compre, que lo vea. Ese es el público. Quien disfrute una obra de arte, lea un libro, y en este momento de pandemia todos nos hemos convertido en público de todo arte que nos han ofrecido a través de las redes, la pantalla. Así es que, ¿cómo es esa sensación de público encerrado? ¿Qué tal como público somos? ¿Somos público exigentes? Como un público, o sea, que consume arte. ¿Somos un público fácil de satisfacer o somos un público exquisito, con gustos difíciles y rebuscados? ¿Qué pensamos? ¿Qué es el público? O lo público. Ya, vamos con el otro artículo. Lo público, entendido como políticas públicas, entendido ahora como algo que le importa a todos, es lo público, ¿cierto? Entonces, si entendemos que eso es lo público, pues pareciera que lo público dentro del arte no se entiende igual. El arte es de todos, es de quien lo hace, es para todos, lo disfrutan todos. Pero podemos decir que en una obra de arte, en una obra de teatro, podríamos estar, ¿cómo decirlo? Involucrarnos. La obra de arte es nosotros, si queremos, nos metemos al escenario a ser parte de la obra. Bueno, eso no sucede mucho. Así es que los invito a pensar. Hoy tenemos la palabra público como juego, así es que quien quiera jugarse compartiendo su idea, chévere, juguémosla. Comenzamos. A mí me encanta ser un público que disfruta del arte, pero que soy consciente del arte que disfruto. Es como para mí algo tan básico como comer.
Cuando voy a comer es obvio que me hago una expectativa y la comida es más rica si me hago más expectativa sobre esa comida. Similar pasa con la obra. A veces decimos que el disfrute de una obra de arte, de una comida, está en quien la come, quien lo recibe, ¿no? El arte está más en quien lo recibe, ¿sí? El público entonces tiene un poder y de interpretar la calidad y valorar el arte que está viendo. El artista puede ser no sé, habilidoso, no sé, para él muy valioso, pero si no hay un público, si el público no le corresponde, es simplemente su opinión. Hoy entendemos en este tiempo de pandemia el valor del público. ¿Cuánta oferta de arte tenemos en las pantallas, en las redes, gratuitas? ¿Y a cuáles prestamos atención? El público tiene un poder de elección y de darle su elección, su atención. Y a partir de darle tu tiempo al artista, ahí se crea el vínculo, la conexión del arte y eso que le llamamos una relación artística. Muy bien, el público está relacionado entonces con el arte. Aunque el público parezca ser el pasivo receptor, yo pienso que es un agente activo. Ujú. ¿Quién hace el arte? ¿El artista o el público? Pareciera que lo hace el artista, pero cuando el artista no vende o no es visto o no tiene público, cambia su obra, se influencia por la ausencia de público y modifica su obra para que haya público o tenga más público. Entonces el gusto del público también influencia en el artista. Entonces el público te empieza a decir, oye, esto no vas, esto sí, y tú vas eligiendo o cambiando tu arte en pos de buscar más público o mantener a tu público cautivo. Entendemos entonces el poder que tiene el público sobre el artista, dándole límites y preferencias, ya que es una oferta y demanda lo que nos mantiene vivos a los artistas y al público lo mantiene satisfecho con sus necesidades. Ellos de repente no valoran ciertas expresiones artísticas porque disfrutan o vibran con otras expresiones artísticas. Hay público para toda expresión artística, así como el público puede elegir, valorar o cambiar también de gustos y probar otra forma de disfrutar la vida a través del arte, eligiendo eh, darle su tiempo, su preferencia y su dinero a otro artista. El tirano público, el gran monstruo de mil ojos que tenemos en el escenario, los artistas, consideramos al público un ser gigante, muy poderoso, nos pone nerviosos. Salimos al escenario pensando en que no nos gane el público o nosotros vencer al público y darle un gran espectáculo, un gran show, una gran obra, un gran momento. Tenemos entonces muy los artistas presente la imagen del público. Para nosotros es el todopoderoso, es el invisible, es un Dios al que siempre es exigente y hay que buscar maneras nuevas de conectar con ellos, de llegar a ellos y de mantener esa conexión viva. ¿Qué pasa con el artista que repite una expresión, una obra, un show, un número, una performance frente a diferente público, supongamos, y si pasa al mismo público es otra cosa, ¿no? Se vuelve como la relación que tienen los profesores con los alumnos. El público es conocido, el maestro es conocido, el vínculo y las herramientas que desarrollan son otras. Pero supongamos que somos artistas y tenemos público distinto, pero repetimos el mismo número, aunque tengamos público distinto que nos motive porque para ellos quizás sea la primera vez que nos vean, el público nos pone siempre en el riesgo de que no funcione. No funcionen los chistes, no le guste a este público mi propuesta, siempre hay esa duda, siempre hay esa incertidumbre de satisfacer o no al público. Los artistas entonces entendemos al público como un ser muy valioso y poderoso.
Sin embargo, contradictoriamente, en la creatividad, en el proceso o en el momento de recibir los aplausos y la valoración sobre la expresión artística que hacemos, no recordamos al público, los consideramos su trabajo, aplaudirnos o agradecernos o valorar nuestra propuesta. Yo creo que la creación colectiva no solo es de los artistas. Cada obra, cada presentación, cada expresión de arte depende del público. Y si no hay una reacción, ese arte no vive. Mientras el público reaccione y el artista también pueda sentir estímulos de creatividad, saber por dónde viajar, por dónde seguir curioseando, qué seguir experimentando, es porque ve a su público y se puede dar el lujo de transformarse, adaptarse y dar propuestas diferentes. Eso es vivo. Mantener una estructura para que funcione y el público haya cambiado y nuestra propuesta no. Nos encerramos en que esto debe funcionar, esto debe hacer reír y el público no. Ya no se ríe con los chistes de antes. Hoy parece entretener otras cosas. Pero el público, aunque es discriminado por algunos artistas por su elección, porque eligen entretenimiento que consideramos algunos artistas menos valioso, y nosotros empezamos a criticar al público como si el público tuviera problemas con sus gustos, con sus decisiones. El público está mal, cuando el público aprenda a valorar. Yo creo que los artistas hemos olvidado qué se siente ser público. Nos creemos solamente artistas y no creo que eso pueda suceder en una persona. Cuando dejamos de proponer, dejamos de hablar, de hacer, empezamos a ser público. Al observar, al no ser el protagonista de cada actividad, cada acción en nuestras vidas, nos volvemos pasivos, receptores de emociones, de acciones, de ideas. Y eso es ser público. Los payasos en realidad es un actor público. No es un artista que viene a proponerte un tema, un rollo hasta cansarse, terminar y se acabó y se acaba el vínculo. No el artista que es yo soy payaso. Entiendo un poco ese tema. Yo también voy al espacio a ver al público, cómo reacciona, cómo recibe mi propuesta. Pero yo también voy a verlos. Si no los veo, no puedo regular mi comedia para ellos. No lo puedo hacer. Sería como hablarle a la pared. Entonces, cuando el artista siente que su propuesta en 4 paredes, hecha por él mismo, va a gustar a 100 personas que van a verlo otro día, yo creo que algo anda mal. Por eso mi propuesta es diferente. Yo prefiero una propuesta que, como te digo, soy un actor público. Y el payaso, mi técnica de payaso es ver al público, sentirlo y a partir de ese momento terminar de completar mi propuesta. Aunque yo conozco mi propuesta escénica, no termina de estar hecha hasta no ver al público o estar frente a ellos. Y ahí recién sé cómo empezar el show, sé cómo presentar mi propuesta o hacer los remates para que la comedia funcione. Solamente viendo al público, siendo público del público, puedo hacer mi trabajo de artista. Entonces, lo que yo entiendo como público es una actividad muy importante en el arte. Es la actividad observadora, receptora y por lo tanto crítica. El público tiene un valor crítico muy importante. No hay forma de que el artista se critique a sí mismo. Se tiene que chocar con paredes, se tiene que chocar sin públicos y de esa manera podríamos hablar de un artista que crece, se transforma a través de esas críticas. Las críticas no tienen que ser positivas o negativas, solo son críticas. Las personas dan su opinión y a través de su opinión ponen algo más que sus ideas, ponen sus intenciones,
ciertas pasiones, habla una crítica más que la crítica del crítico. Su postura, su perspectiva, el enfoque, y si argumenta bien su crítica, el público ayuda al artista a saber los puntos donde mejorar. Decida o no influenciarse por esa crítica del público, pueda mejorar o mantenerse como una obra. Bueno, las obras de arte, las propuestas que no tienen público o que no lo mantienen, los artistas que no tienen un público que los siga, bueno, algo tienen que ir modificando, aprender de sus errores para poder cambiar algo, si es que lo quieren. Sin embargo, hay algunos artistas que no prefieren darle el gusto al público. Es como si menospreciaran la opinión del público y estuvieran de alguna manera oponiéndose a sus gustos, o sea, criticándole, quieres ofrecerle algo que le guste. Bueno, interesante opinión. Algunos artistas proponen la crítica, el menosprecio al gusto del público porque consideran que ellos no saben lo que les gusta, no saben qué quieren y uno lo que les ponga al frente lo van a aceptar. Yo no creo eso. O sea, yo no me olvido que cuando yo soy público y voy a ver una película, soy crítico. Elijo. Y me parece que elegir de vez en cuando cosas que no son académicas, no son difíciles, no son muy valiosas artísticamente, pero tienen algo que me llena ese momento. De pronto el público es impredecible como los seres humanos lo somos. El público está hecho de personas y las personas no somos constantes, estamos siempre con nuestros gustos. De pronto un día veo algo grosero, violento y ese día me gusta y es inexplicable. Entonces, yo digo que el artista pueda recibir las críticas positivas o negativas de su público, sí, pero libertad también uno de decidir aceptar y dejarse influenciar para transformar su arte en pos de buscar más público. Existen artistas que mantienen su propuesta complicada de repente para el público actual, pero como Leonardo da Vinci o como algunos que pareciera que están fuera de su época y que fueron rechazados por su público contemporáneo, lo recibimos muy bien luego de muchos años. ¿Qué podemos entender? En realidad es el público quien falló en ese sentido. El público en esa circunstancia, bueno, hablando de Leonardo da Vinci, culturalmente estaba influenciado no solo por Leonardo da Vinci, creo que era una voz pequeña en contra cuando había mucha influencia religiosa o burocrática para hacer pensar a la gente de una manera. Que ellos no daban una buena crítica a las ideas creativas de Leonardo da Vinci. Bienvenidos a todos, estamos hablando del público. El público puede o no tener la razón, puede estar influenciado, puede estar equivocado, pero su opinión, aparte de lo que dicen, habla de ellos mismos, desde dónde hablan, por los argumentos que usan para poder criticarte. Entonces una crítica basada en valores morales, religiosos, uno los toma desde ese punto. Y decides aceptarla, influenciarla o no en tu arte. Sin embargo, el público me parece que también se ha olvidado de sus poderes. ¿Por qué? Como les digo, yo cuando veo una expresión artística y veo que me están tomando el pelo, o sea, siento que me están tomando el pelo, no sigo, no me dejo llevar porque todos los demás están diciendo que eso es bueno. No, a mí no me llena. O sea, esto es guerra, no me gusta. O sea, ese tipo, por más que tenga mucho público, a mí no me gusta. Y felicito a la gente que encuentre que esa propuesta le llene. Lo que me pone a mí el reto parece no muy difícil de superar, pero sí al final, ¿no? No, los artistas escénicos no hemos superado la propuesta de esto es guerra, sino el público no estaría viendo en la pantalla, sino estaría en los escenarios. Hay algo que los artistas no estamos haciendo bien,
para atraer al público que hoy está pegado en las pantallas de TikTok. De repente ya no son esa televisión basura que decíamos, el público tiene la culpa, la televisión basura tiene la culpa. Yo creo que los artistas tenemos una gran responsabilidad de atraer a ese público, y el público tiene una responsabilidad de valorarse a sí mismos y a través de sus decisiones y elecciones demostrar que es un público respetable, valioso, conocedor, crítico, exquisito. Nadie quiere sentirse que el público, uno como público, es simple, es, ¿no?, manipulable. Bien, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy estamos hablando del público. El público es un ser muy importante para los artistas, el monstruo de mil ojos que en el teatro nos hacen ignorarlo, creamos una cuarta pared para no verlo. En algunas técnicas teatrales se trata de bloquear la imagen del público para no ponerte nervioso o para crear una ilusión de estar en otro tiempo, en otro espacio. Si bien el arte contemporáneo rompe esa cuarta pared, es porque el público, así como lo sentías aislado, los separabas del espacio escénico, podía estar dormido, podía estar bostezando y tú sigues haciendo tu obra, sigues llorando y no hay nadie ahí atento. Entonces, en la versión contemporánea del teatro se rompe esta cuarta pared a veces porque el actor no necesariamente tiene que ver el vacío, a veces puede utilizar al público como un personaje. Hay escenas que necesitan un pueblo, necesitan ciudadanos, necesitan observadores, y esos son el público. Hay muchas obras de teatro que yo he visto en los últimos años en propuestas culturales, vivas y comunitarias, en la que yo como público me sentía actor, porque me hacían votar en unas elecciones presidenciales que sucedían en la obra y teníamos que votar. Ya había un resultado, obviamente, pero te hacen sentir que eres parte de la historia que construyes, o se te involucra no como un agente pasivo de esta expresión artística. En el arte contemporáneo, para atraer al público, porque la pantalla es una competencia muy interactiva, tiene muchas lucecitas, hay muchas recompensas, hay mucho cuerpo, hay mucha estereotipo de belleza, hay ofertas, hay recompensas de ganancias, hay sorteos, hay posibilidad de éxito. Tiene toda una fórmula para atraerte. Pero tú eres tan sencillo que esa fórmula te atrae, porque hay otras propuestas artísticas que no son tan sencillas de digerir, de disfrutar una sola vez, que uno tiene que disfrutarla varias veces y le encuentra muchos sentidos. Yo disfruto de esas expresiones artísticas. Bien, estamos hablando del público, bienvenidos. El público, entonces, cuando se desarrolla, cuando es conocedor, cuando se crea expectativas, puede ser crítico, puede evaluar, valorar, tener herramientas para poder disfrutar y conectar con esa expresión que también ha ido a buscar. No hay público que le caiga, así como en la pantalla nos caen los programas y uno dice, bueno, no puedo apagarlo, no puedo ver otra cosa, yo no puedo ir a la tele y poner otra cosa. Pero tú compras la entrada o tú te quedas parado frente al artista o frente a la propuesta artística, tú decides estar. Entonces el público tiene un acuerdo. Al estar presente, dedicar su tiempo, sacrificar ese espacio de vida que le dedica a otro artista a que se manifieste, es un acuerdo. El artista también se prepara y hace muchas cosas para mejorar su arte y atraerte como público. En ese tiempo en que hay un público y un artista ofreciendo su creación, ese es el momento mágico. Solamente la presencia corporal que hoy no tenemos, hoy solo tenemos saber cuántos le reaccionan a lo que hacemos, cuántos hay en visto, pero no sabemos cómo estás gestualizando mientras escuchas lo que yo digo. Yo no sé cómo te estás sintiendo. Solo estoy proponiendo. Espero que comenten qué piensan acerca de el público y poder jugar con sus opiniones. Una manera de que no está funcionando mucho, pero bueno, los invito a todos a comentar acerca del público. El público es muy valioso cuando sabe qué consume
y puede valorarlo con sus diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el arte escénico, cuando yo voy a ver una obra de teatro, yo presto el acuerdo, compro la entrada y digo, son seres humanos, es un espacio rectangular, cúbico, no va a haber aliens, si hay un alien va a ser disfrazado, es un ser humano, o sea, como actor ya sabemos que las cosas tienen limitaciones en el teatro. Pero yo me compro el acuerdo y voy. Entonces, como público, yo disfruto la propuesta. Supongamos que es una obra de teatro, El Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Entonces, yo he visto por internet propuestas ya de otros elencos, he visto de alguna manera otras propuestas escénicas. Sí, tengo que tener de alguna manera experiencia con qué comparar. Pero no puedo simplemente comparar con otras obras de teatro, otras propuestas de la misma obra. Tengo que comparar ese día cómo estaban los actores y dividir entre producción, dirección, actuación, la parte técnica, la postproducción. Es diferentes áreas a criticar. La obra de teatro no es solamente la historia, el momento en que se prenden las luces. Hay mucho, desde que te reciben en el espacio, desde que te organizan para sentarte, desde que mantienen el orden para el silencio, que se dé la magia del teatro, desde que te dan la propuesta y hay los efectos técnicos como para crear la ilusión del teatro. Todo eso es valorado y son artistas y personas diferentes o eh, planos diferentes de criticar. La producción estuvo buena, la actuación estuvo genial, la dirección, la historia era malísima, pero todos los demás fueron muy buenos. Y esa crítica sí es positiva porque hay muchas personas que se van a sentir identificadas con tu opinión y van a poder valorar, ya que el actor no va a recibir la crítica del técnico de luz o la dirección no va a pasar desapercibida porque todos brillaron ese día y se olvidaron de quién dirigió esto o quién lo escribió. Cuando uno se prepara como público, su valoración también es mayor, de mayor calidad y su disfrute no es solamente una obra que podría comparada con una pantalla ser menor, pero la calidad emocional, la calidez que te da el artista, ese momento, cómo se esforzó para que su vida, su cotidianidad no influyera en su actuación y te llevara a la burbuja de lo que es esa historia, ¿no? Tenemos entonces el compromiso del público de soñar, ya que el artista puede estar esforzándose a hacer todo su mejor esfuerzo por representar la obra ese día, pero tú estar tan atento a criticar, a evaluar, a estar no dispuesto a conectar con el arte, sino a criticar y tener herramientas para poder luego decir esto estuvo mal. Uno tiene que también, como público, cerrar la crítica en el momento del vínculo. La crítica aparece después, con los recuerdos, con las sensaciones. Hay del artista que haga que el público se aburra como para que empiece a pensar y a criticar. Uno tiene que proponer algo que conecte y que no los desconecte y no los sueltes para que ellos se den el lujo de, bueno, voy a empezar a criticar, a ver lo que falta. Hay una disposición del público en conectar, en soñar, en recibir la propuesta artística, en el lenguaje en que se lo estén proponiendo, o si no lo entiende, solo a observarlo respetuosamente y a ver qué provoca en él. Sí, es un público dispuesto, creativo, sensible. El otro público que de repente somos por estar comparando con el arte visual, el arte real, el arte en vivo, el arte que teníamos cuando veíamos a las personas en vivo. Es más, esta transmisión la hago en vivo porque si la grabara no podría sentir esta presión, esta sensación de que hay gente que me ve y hay una sensación de lo que había antes cuando había público, una presión que te obliga a crear, a tener esa sensación de presencia, de vínculo. Sin ustedes, esto sería una prueba, un ensayo frente a una pared, pero los imagino. Entonces sucede el acto artístico
¿Cuál será? De la comunicación. Jugar, circular la palabra. Este es el arte. Ya. Entonces, como público, tenemos que entender que la expresión no solo está en un momento, en la pintura, en la danza, en todas las otras expresiones artísticas que yo no conozco tan profundamente porque no las vivo, las pienso, pero no las vivo. Desde el escenario, que es mi arte, puedo pensar y entender que como público no solo puedo observar un plano, tengo que conocer que hay diferentes planos de esta propuesta artística para disfrutarla más, observarla más o que mi crítica sea completa en la cantidad que yo pueda observar. Siempre va a ser incompleta. Ya. Público. Muy bien. Espero que haya sido útil alguna idea que les haya compartido. Espero recibir también sus comentarios de qué piensan de qué es el público. Yo he hablado casi no sé cuánto tiempo, un buen rato, sobre mi opinión del público. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es el público? ¿El público realmente importa en la creación artística? ¿Creen que el artista considera al público en el momento de crear? ¿Cómo es el público peruano? Cuando decimos el público peruano limeño elige la televisión basura, ¿estamos menospreciando al público? ¿Qué piensan? Muy bien. Lo público, con el otro artículo, es muy importante en este tiempo de pandemia. Si lo relacionamos con lo que hablamos del público en el escenario, el público cuando sube al escenario como personaje, los griegos lo llaman coro. ¿Cómo así? El coro es lo público, el público siendo lo público. O sea, ay, me dio calor. Ya. El público en el teatro griego aparece como un personaje muy importante, el coro. El coro de pronto es todos los ciudadanos de Grecia, es la voz de tu conciencia, es la voz divina que necesita comunicar al héroe algo urgente, es la presión de lo que la gente, la sociedad requiere del héroe y es quien también celebra o reprime a el héroe cuando tiene éxito o falla. El coro es un personaje grupal, son como varias personas que sincronizan coreográficamente su voz y movimiento y hacen como si su personaje valiera la pena de imaginarlo más grande, ¿no? Son 4 personas, 3 personas, 2 personas, a veces una. Pero el coro es un personaje que le habla al héroe, que de repente negocia con la amenaza. Es un personaje importante. Pide al héroe, exige, celebra, reprime. ¿Cómo somos nosotros en nuestra sociedad? Como público que observamos a los gobernantes hacer su trabajo. De pronto elegimos la obra de este político por 5 años. Su propuesta artística es sus 5 años de gobierno. ¿Y cómo somos de público? O sea, compramos la entrada, los conectamos, lo vemos y nos dormimos los 5 años porque pareciera que con el voto ya nos olvidamos de nuestro trabajo como público. Nosotros, claro, hemos elegido a un representante público, pero el público desaparece en cuanto lo elige. Como público desaparecemos o nos han hecho acostumbrar que desaparezcamos. De pronto, ser un público, así como en el arte, exquisito, crítico, presente, es muy importante que seamos un público igual en lo público. Ahora que hay que estar atento a lo que el presidente habla al mediodía, eso es lo público. Y estamos evaluando y criticando y diciendo qué mala medida, qué buena solución. Eso es ser público. Estás recibiendo las propuestas, las estás analizando, las vives, las sientes porque es de interés público. Ser un público en la vida que valore lo público nos mejora también en la conexión que tengamos con el arte. Nos mejora como público consciente del arte.
podemos valorar esta sociedad como si fuéramos un público que ve una obra de arte. Son gobernantes, son políticos, son, ¿cómo les dicen? Trabajadores públicos, que su público se olvidó de vigilarlo, observarlo, por lo menos publicar, que todo el público se entere lo que se hace. Lo público es muy importante, eres tú, soy yo, somos. En este momento considerarnos y mejorar como público es muy importante. Hay muchas propuestas artísticas que sabemos que no tienen mucho valor frente a la pantalla, no funciona, funcionaría de repente mejor en vivo. Seamos público crítico, démosle ese comentario, cambia esto no funciona, no conecta, y quizá ese artista pueda recibir mal al principio, pero luego mejorará. Estamos entrando en una nueva propuesta de artistas virtuales, no sabemos hacerlo, pero ustedes sí saben si les está gustando o no. Con su like o un comentario le estás dando una crítica constructiva a este artista, y no viéndolo le estás dando una crítica un poco dura, pero también estás diciendo, oye, mejora, cambia tu propuesta o manténla, pero vamos a ser muy pocos los que te vamos a ver. ¿Qué quiere el artista? ¿Quiere poco? ¿Quiere calidad? ¿Quiere cantidad? Depende de eso, va a decidir. Y tú como público tienes el poder de darle poder a los artistas o a los políticos en este momento que no los estamos observando, y pareciera que esta pandemia nos olvidó de ser público o publicar lo que sucede. Felicito a todas las personas que por lo menos publican lo que pasa en su barrio, en las noticias, comentan lo que están analizando, curioseando acerca de la pandemia. Me encanta que haya propuestas distintas de conectar con el público. Tenemos distinto público, para todos hay público. Si este público mejora, no solamente será nuestro público, seremos todos un mejor público del gobierno, de esta sociedad y de este cambio. Todos estamos observando, siendo público de la transformación que tienen nuestras vidas gracias a esta pandemia, por esta pandemia. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu enfoque? Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Ya, me voy despidiendo porque ya es tarde. Mañana vamos a hablar de otro tema. Comenten, propongan temas. Yo me pongo a pensar qué voy a hablar, así es que en este último momento del video decido. Y mañana quiero hablar de... A ver, alguien que me proponga, ¿qué será? Ya. Hablemos de ira, una emoción más, hay que aumentarla. Hemos hablado sobre el amor, sobre la alegría, el miedo, hemos hablado sobre la violencia. Mañana hablemos sobre la ira. Una emoción que está relacionada a la violencia, y la violencia es uno de los temas que quisiera tratar más. Así es que vamos relacionando arte, cultura y temas de violencia. Buenas noches entonces a todos los presentes, muchas gracias por compartir, por reaccionar, y sean un público consciente, sean un público que valore y que empuje y motive a los artistas a seguir creando contenido para ustedes, contenido público, para el público. Muchas gracias, buenas noches.